Y además la izquierda se apoderó de varias otras cosas. También se apoderó del monopolio de algo que siempre violó, que fueron los derechos humanos. Todas las organizaciones de izquierda que nosotros vemos, todas las organizaciones de derechos humanos que vemos pululando en diferentes lados, está infectada de izquierdistas. Y la izquierda, en ejercicio del poder, mató 100 millones de personas. Y además se adueñó de la explicación del pasado. Entonces, un pasado desastroso, por ejemplo, como fue la dictadura comunista de Salvador Allende, empobrecedora, avasallante de los derechos individuales, de la propiedad privada, de las instituciones, infectada de guerrilleros chilenos y extranjeros, que avalados por el tirano asesino Fidel Castro, que estuvo un mes entero en Chile dirigiendo la revolución. Y hoy es visto Salvador Allende, un miserable que dividió Chile, lo empobreció, lo llevó al ostracismo, y hoy verlo convertido en un prócer. Entonces las nuevas generaciones, al no conocer el pasado chileno, de repente aparece un Boric apañado por el Partido Comunista que llevó a Allende al poder y lo vuelven a votar. Amigos, tardes, noches ya. ¿Cómo están? Les habla Andrés Jadel, de Mayoría Silenciada. Estamos junto a Marcelo, mi gran partner. ¿Cómo están, Marcelo? Y hoy día tenemos una visita ilustre, ilustrísima. Estamos con el gran Nicolás Márquez. ¿Cómo estás, Nicolás? Bueno, con el ego inflamado, habidas cuenta de la presentación tan exageradamente elogiosa que ustedes gentilmente me dispensan, así que no puedo estar mejor. No, es un honor tenerte en este canal, Nicolás. Yo por lo menos sigo tu trayectoria hace mucho tiempo, muchos años. He leído varios de tus libros, me gustan mucho. Encuentro que son libros muy bien documentados, muy bien escritos, muy bien explicados. Bueno, ya has tenido bestsellers con Agustín Laje. El libro negro de la Nueva Izquierda fue un bestseller durante prácticamente 3 años en Amazon. Bueno, ese libro fue una rareza porque nosotros lo hicimos porque lo creíamos necesario, veíamos venir toda una serie de episodios inequívocamente vinculados con la izquierda y que venía proliferando y avanzando. Y cuando sacamos el libro, en los primeros meses no nos entendían, las convocatorias eran solamente en Argentina, ese libro era solo pensado para la Argentina, no teníamos mayores pretensiones. Fuimos a varios lugares de la Argentina con convocatorias modestas, y de repente nos invitan a Uruguay y nos invitan a Perú. En Perú explota el asunto, y de ahí en más, 3 o 4 años interminables de gira en la Argentina y en todo el continente, Estados Unidos, incluyendo España, con auditorio de 3.000, 4.000 personas. Fue un libro raro, entonces es un libro raro, y su explosión un poquito tardía también nos tomó por sorpresa. Yo creo que todavía nos sigue sorprendiendo. Algún día, cuando pasen los años, vamos a analizar por qué pasó lo que pasó con ese libro, ¿no? Se sigue vendiendo a borbotones, es permanente, claro. Las reediciones. En este mismo momento acabo de chatear con el editor que lo está traduciendo al italiano, va a salir en Italia. Un libro que publicado en el 2016 de manera independiente, sin el apoyo de una superestructura editorial, o sea, y así en cada país. Y sé que en Chile se vende mucho y no está editado en Chile. O sea que algún granuja lo está editando y nosotros no cobramos. Nunca falta. Pero bueno, es por la causa. Un gran referente. Sí, pues, a los amigos que están conectados ya, que son bastantes, le vamos a hablar un poco de Nicolás. Yo creo que todo el mundo lo conoce de sobra, pero un poquito para que se introduzcan más en la entrevista.
Nicolás nació en Ramos Mejía el 22 de abril del 75 y desde muy chiquitito se trasladó al Mar del Plata. Es abogado, escritor, ensayista, analista político y conferencista. También es docente egresado de la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad FASTA en 2012. Ha hecho cursos de especializaciones sobre terrorismo, contraterrorismo, narcotráfico, crimen organizado, egresando del Center for Hemispheric Defense Studies de la National Defense University de Washington, D.C. Tiene 13 libros publicados, entre los que podemos mencionar La mentira oficial, Perón, el fetiche de las masas, La máquina de matar, que fue la biografía definitiva de Che Guevara, El impostor, Evo Morales, La guerra civil argentina, La otra parte de la verdad, El libro negro de la nueva izquierda, que es escrito conjuntamente con Agustín Laje, y otros tantos libros. Colabora también en artículos de opinión en medios como Infobae y Prensa Republicana, este último fundado y dirigido por Nicolás. Las ideas de Nicolás evidentemente son catalogadas como ideas conservadoras de derecha, cosa que él dice abiertamente sin ningún tapujo y con mucha valentía, no como ahora que se oculta mucho ser de derecha. Bueno, Chile y España son dos países que utilizan con frecuencia política, en el discurso político, la palabra derecha. En la Argentina, recién ahora se está empezando a utilizar porque durante muchos años ha sido estigmatizada, satanizada. Es más, no se decía que alguien era de derecha como una simple descripción ideológica de esa persona. Se lo acusaba, era una imputación. Es de derecha, o sea, es como, es un delincuente, ¿no? Yo siempre me definí como de derecha de manera abierta, y bueno, pero ahora en Argentina y en muchos otros países se está usando la palabra. Creo que parte de lo que hemos logrado, en mi aporte y el de varios otros, es que esa palabra hoy sea aceptada en el discurso político. Por ejemplo, el nuevo libro de Agustín Laje, que ha salido en todo el mundo, él abiertamente, lo tengo acá porque lo estoy trabajando a conciencia, reflexiones críticas para una nueva derecha, o sea, él mismo asume el pensamiento de derecha, el movimiento político, como la alternativa a la hegemonía progresista que hoy padecemos, porque hay los históricos partidos tradicionales que se decían de derecha o centro derecha, se han arrodillado a la agenda progresista, no han opuesto resistencia, y esto es lo que ha generado que en muchos otros países aparezcan expresiones outsiders, expresiones nuevas, partidos políticos nuevos. Bueno, la experiencia de Chile con el Partido Republicano es un ejemplo cercano. Así es. Oye, antes de partir con las preguntas, que va a partir mi gran amigo Marcelo, la gente que está conectada, así bien rapidito, ¿eh? Saludamos a Verónica Suter, Gracia Buena, Alejandra Labarca, Davo, Carmen Miller, Marcos Patricio Clark, Patricia Álvarez, G. Leighton, Janet Echeverry, Kunsim Hersen, Gracia Buena, Jimena Vidovich, Máximo, ¿quién más? Está Carlos Contador, está Hugo, está Legio Creations. Hay mucha gente conectada, así que le damos la bienvenida a todos y pasamos, Marcelo, para que aprovechemos el tiempo, porque Nicolás tiene... Tenemos el tiempo justo. Perfecto. Sí. Nicolás, un gran agrado poder tener el privilegio de entrevistarte. Me toca partir con una serie de preguntas, así que vamos directamente al grano. La primera pregunta. Todas las señales nos indican que la izquierda se preparó por años para dar una batalla cultural, utilizando a grupos minoritarios como a los indígenas, feministas, ecologistas y LGTB. ¿Qué crees tú que deberíamos hacer nosotros para ganar esa batalla cultural? Es cierto que el aglutinar a estas minorías y trasladar el conflicto de clases sociales histórico que se vivió en el siglo XX, en la prédica de la lucha de clases, y ahora ir hacia otro
tipo de conflictos, fue pensado por la Escuela de Frankfurt, por diferentes actores hace muchos años. Y se empieza a poner en práctica a partir del fin de la Guerra Fría. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué le ofrecemos? Antes iban a las grandes fábricas y trataban de reclutar y agitar las pasiones de las masas y ofrecerles incluso un fusil para hacer la guerrilla. Esto pasó en todo el continente. Ahora no, ¿qué le van a ofrecer? No tenían nada para ofrecer la izquierda. Y lamentablemente la derecha siguió discutiendo la teoría del valor subjetivo con Marx. Es decir, y se quedó celebrando encima la caída y se hablaba del fin de las ideologías, y Fukuyama influyó mucho en eso, y hubo un ablandamiento de la reacción anticomunista, terrible, muy pernicioso, sumamente pernicioso. Y además la izquierda se apoderó de varias otras cosas. También se apoderó del monopolio de algo que siempre violó, que fueron los derechos humanos. Todas las organizaciones de izquierda que nosotros vemos, todas las organizaciones de derechos humanos que vemos pululando en diferentes lados, está infectada de izquierdistas. Y la izquierda, en ejercicio del poder, mató 100 millones de personas. Y además se adueñó de la explicación del pasado. Entonces, un pasado desastroso, por ejemplo, como fue la dictadura comunista de Salvador Allende, empobrecedora, avasallante de los derechos individuales, de la propiedad privada, de las instituciones, infectada de guerrilleros chilenos y extranjeros, que avalados por el tirano asesino Fidel Castro, que estuvo un mes entero en Chile dirigiendo la revolución. Y hoy es visto Salvador Allende, un miserable que dividió Chile, lo empobreció, lo llevó al ostracismo, y hoy verlo convertido en un prócer. Entonces las nuevas generaciones, al no conocer el pasado chileno, de repente aparece un Boric apañado por el Partido Comunista que llevó a Allende al poder y lo vuelven a votar. Y esto pasa porque también, entre muchas de las batallas culturales que ha hecho la izquierda, es adueñarse del pasado. El problema que tenemos nosotros, y ahí voy a la pregunta, es que nosotros venimos corriendo detrás del tiempo, detrás de los hechos, con muchos años de ventaja. Es como el otro día estaba escuchándolo a Agustín de Laje, con quien tenemos una hermandad, ¿no? Una amistad. Claro. Porque estoy leyendo el libro que me llegó la semana pasada, es un libro macizo, y no me acuerdo si lo dijo él o lo leí. Él dice, es como que durante los primeros 45 minutos del primer tiempo, ellos salieron a la cancha, nosotros no salimos a la cancha y nos hicieron todos los goles sin arquero, sin nada. Y estamos saliendo ahora a la cancha en el segundo tiempo, donde tenemos que revertir una situación en donde nos han hecho una goleada y tenemos el segundo tiempo para recién ahora dar combate. Lo que tenemos que hacer, yo creo, es, primero, tenemos que enfrentar todos y cada uno de los frentes de batalla, son muchos, y tenemos que desarmarles el discurso, retrucarlos, ponerlos en evidencia, ridiculizarlos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de ideología, y tenemos que además asumir lo que somos, saber que somos mayoría, movilizar a esa mayoría, porque yo ahí estaba viendo, este programa se llama Mayoría Silenciada, pero yo creo también que muchas veces nos silenciamos nosotros mismos. Por ejemplo, en Chile creo que votó el 47% de los votos del padrón. Habría que haber movilizado mucho más. Cuando Allende ganan el 70%, mucha gente no fue a votar porque daba por sentado que ganaba Alessandri. A lo mejor mucha gente no advierte el peligro y a lo mejor yo creo que ahora
me parece que la izquierda está preocupada en Chile porque no está logrando convencer a la opinión pública en torno a la constitución que quieren fabricar, que es un mamarracho, un desastre. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es salir a la palestra, dar combate, retrucar, movilizarnos, de darle apoyo político a los políticos de derecha, darles argumentos, estudiar los argumentos de ellos, refutarlos, ponerlos en evidencia, hacerles saber que nosotros tenemos razón y que además los vamos a denunciar y tenemos que tildarlos de mentirosos y tenemos que ser más beligerantes y más agresivos que ellos, porque ellos son agresivos, son tremendamente agresivos y estamos en una guerra. Entonces no se puede enfrentar la agresión de la izquierda con un Piñera, que le hacen una reyerta estudiantil y él cede, se asusta y facilita una convención constituyente. Son enemigos que quieren aplastar nuestra libertad, nuestra propiedad, que quieren reventar bebés desde la concepción. Entonces, tenemos que tomar conciencia de que no estamos en un debate universitario, en un debate académico donde podemos disentir, coincidir sanamente. Esto es una guerra. Para tal fin tenemos que prepararnos, conocer los argumentos de ellos, refutar los argumentos de ellos, concientizar a la gente del peligro que significa la embestida izquierdista en Chile y a escala global, porque la revolución es generalizada. En todos los países sucede lo mismo, no es un fenómeno chileno. Por supuesto que hay países con particularidades donde puede haber un conflicto específico, como por ejemplo el de la Araucanía, pero que es un conflicto que a lo mejor no existe, no sé, en otra latitud, en España. Pero tienen el problema del multiculturalismo, por ejemplo, de la inmigración islámica y africana, ilegal, que va no a adaptarse a la cultura, a las leyes y a las condiciones de vida de España, sino a suplantar la cultura española. Ese es otro problema que a lo mejor no lo tenemos nosotros. O sea, hay una revolución global en donde algunos países no es exactamente igual, pero tienen todas las mismas características y se imprimen por los mismos factores y con los mismos paradigmas, más allá de matices. Bueno, tenemos que tener conciencia de mayoría y además tenemos que tener en cuenta que primero, en Chile nosotros ganamos la primera vuelta. Así es. Entonces, primer punto. Entonces no nos achiquemos, no nos sintamos tan. Y segundo, bueno, en la segunda vuelta creo que se hicieron mal las cosas, se ablandó el discurso, se fue demasiado hacia el centro y lo que hay que hacer acá es una reacción vigorosa. Y aunque se hubiese perdido, por lo menos perder con nuestro discurso. Y ahora redoblar las energías porque tenemos la revancha en la convención. Y esto es muy importante, es fundamental. ¿Por qué? Porque Boric puede ser un energúmeno, puede estar manejado por el Partido Comunista, puede ser un mal presidente de Chile. Pero si Chile conserva sus instituciones, va a ser un mal presidente de Chile. Y Chile va a tener todo el armazón para seguir el camino de la prosperidad que tanto hemos elogiado muchos, porque durante muchísimos años Chile estuvo prácticamente golpeándole las puertas al primer mundo. Y puede seguir desarrollándose, es probablemente el país más próspero que hay en la región. Ahora, si la Constitución la modifican y van a cachivache que están haciendo ahora, Chile corre riesgo grave de caer en el ostracismo y en el abismo. Entonces, sí, claro, ahora hay una revancha. Entonces, yo creo, y además el otro día escuchaba a un analista político chileno, que muy reconocido, Axel Kaiser, diciendo que él no descartaba que la izquierda pierda la elección constituyente. Y así lo he leído en diferentes medios también.
Entonces hay que ponerlos en evidencia, denunciar, viralizar, manifestar, apoyar a los constituyentes de la derecha, advertir de los riesgos graves que sería cambiar la Constitución, tomar una postura que para mí sería mantener la Constitución del 80, a pesar de las modificaciones. Esa tiene que ser la postura, porque con ese armazón institucional Chile, desde el 11 de septiembre del 73 hasta los últimos años, tuvo un dispare político-económico formidable. Lamentablemente se ha degradado culturalmente y en esto ha influido muchos factores. Primero, un factor global y segundo, el factor ideológico de Bachelet, ¿no? Y la ausencia de reacción de los dos gobiernos de Piñera, que no fueron gobiernos que se opongan vigorosamente a la agenda que ya venía llevando el progresismo, sino que continuaron. Para mí Piñera es la versión chilena de Macri, claro. Que lo único que logró es que vuelva el kirchnerismo al poder, Macri. Sí. Perfecto. Oye, Nicolás, ¿cómo la espiritualidad puede ser hoy un elemento de valor en la batalla cultural que se está librando? Bueno, muy interesante. Nosotros cuando escribimos el libro negro de la nueva izquierda con Agustín, lo concebimos como un libro que iba a dar una batalla política y cultural. El aporte del libro era fomentar, dar de ese combate con argumentos para que la gente los tenga, los lea, los pueda aplicar para primero concientizar, alertar y darle las herramientas a la gente, un político, un activista, un dirigente social, un simple elector, un simple ciudadano, alertarlo de lo que está pasando y darle las herramientas para poder retrucar esa embestida. Pero tanto andar, nos dimos cuenta de que había otro factor que nosotros no lo concebimos en ese momento, y es el factor espiritual. Nosotros, que somos católicos, nos aferramos mucho más a la fe a medida que avanzábamos en la batalla, cuando teníamos que salir a defender ese libro en la tele, en los debates, en los auditorios. Nos dimos cuenta de la necesidad espiritual que estábamos transitando y necesitando, y mucha gente muy religiosa se nos acercaba permanentemente y a nosotros nos daba un gran alivio. Yo creo que esta batalla tiene mucho de espiritual, pero lo que sí, creo que no hay que darle un condimento religioso. Por ejemplo, el aborto, si nosotros decimos está mal porque el Papa se opone, bueno, vos no abortes. O sea, vos no abortes, vos viví tu fe, pero no le rompa la paciencia a una persona que sí lo quiere hacer. Por ejemplo, si a mí hay alguien que me dice que la Virgen María no es virgen, no fue virgen, bueno, yo sí creo que lo es un dogma de fe, punto, vos no lo creas. Ahí está el tema de la libertad religiosa. Pero acá lo que tenemos que hacer es denunciar que la ciencia ha confirmado de manera indubitada y unánime que existe vida desde la concepción, que a partir de la concepción ya hay un nuevo ser humano con un ADN, con una carga genética, que ya empieza la respiración celular, que ya se está desarrollando y está un ser humano que está cumpliendo un ciclo vital que es el mismo ciclo vital que estamos cumpliendo nosotros y que hemos cumplido en su inicio. Entonces, tenemos que ir con argumentos científicos. Ustedes están promoviendo un genocidio, nosotros estamos defendiendo la vida con la ciencia en la mano y con la ciencia más moderna. Es decir, nosotros tenemos que dar argumentos siempre fundados en la razón, no dar argumentos religiosos, pero sí es cierto que esto tiene claramente, nosotros lo hemos experimentado, tiene una influencia espiritual muy fuerte. Es una batalla espiritual, política y cultural. En ese orden, espiritual en el primer orden, después política, cultural, lo podemos discutir. Lo que sí es cierto es que la batalla hay que llevarla adelante en el plano político, porque son los políticos los que van en definitiva a definir las leyes que van a gobernar la vida de la comunidad política. Perfecto. Nicolás, algo tú ya nos adelantaste en la primera respuesta,
respecto de Salvador Allende. ¿Tú podrías explicarnos por qué fue un gobernante totalitario? Yo lo que digo es que Salvador Allende fue un dictador con pretensiones totalitarias. Yo creo que no llegó a ser totalitario, porque hay una diferencia entre el totalitarismo hay dictaduras totalitarias y hay dictaduras autoritarias. Fidel Castro es totalitario. Allende todavía no alcanzó eso. La pretensión estaba clarísima. De hecho, yo estoy escribiendo un libro que estoy muy avanzado, se va a llamar La dictadura comunista de Salvador Allende. Salvador Allende, tengo fragmentos de discursos enfáticos de Allende, por ejemplo, elogiando a Stalin. Stalin era un dictador o un tirano totalitario. Allende fue autoritario y dictador. Ahora me van a decir, bueno, pero ganó elecciones. A mí no me interesa. Hitler ganó elecciones Mussolini, las ganó Nicolás Maduro, las ganó Perón en Argentina. No estoy comparando a Perón y Maduro con Hitler, pero lo que quiero decir es que el mecanismo electoral es una herramienta de acceso al poder. Eso no te convierte eso no te quita el mote de dictador si desde el poder accedes por la vía democrática y republicana y desde ahí vas dinamitando el sistema para convertirte en un dictador. Eso es lo que hizo Allende. Se convirtió en un dictador, tenía grupos paramilitares que cometían crimen político, se perseguía a la prensa, se confiscaban los bienes de los ciudadanos, la justicia no existía. De hecho, hubo 7.000 sentencias judiciales que ordenaban a las personas a las cuales se les habían quitado su propiedad por la fuerza, con los grupos del MIR, con los grupos castrocomunistas, con la guerrilla marxista, que se calculaban 20.000 guerrilleros. Tengo todos los datos, todos los números, los extranjeros, todo, los ataques permanentes a la propiedad a punta de pistola, y si había resistencia se mataban a los propietarios. Y cuando un propietario quería ir a la justicia daba una resolución, y esa resolución no se llevaba a cabo porque deliberadamente se desatendía la justicia y deliberadamente se desatendía al Parlamento. Había todo un sistema paralelo, un poder paralelo que era el poder real, que era el que ejercía esa dictadura. De hecho, ni siquiera Allende tenía una custodia legal. Era el grupo de amigos personales que eran terroristas, muchos cubanos, que se calculan en 200, que lo custodiaban a él y que era algo manifiestamente ilegal. Y de hecho, no digo yo que haya sido un dictador, que en los hechos lo fue claramente y fue una tragedia, sino que además era un dictador minoritario, ganó con el 36% de los votos y él se jactaba de representar a las masas populares cuando el 70% de la población chilena no era comunista. Y de hecho, cuando se produce el 11 de septiembre, nadie salió a defenderlo. Nadie salió, nunca se debe haber sentido tan solo él como ese día. Él habrá pensado, van a salir las masas, van a salir los guerrilleros que tenemos. No salió nadie. Lo que querían los guerrilleros extranjeros era volver a su patria porque el país estaba paralizado. Allende no padeció una derrota militar el 11 de septiembre. Padeció una derrota popular porque ya había las fuerzas vivas de la reacción de la sociedad civil, la huelga en el teniente, el paro de los camioneros, las mujeres con las cacerolas. Cuando intentó imponer la enseñanza marxista, las movilizaciones que hubo, Allende ya empezaba a tener derrotas populares muy graves, y la justicia, y lo tengo en mi libro, la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría de la Nación y la Cámara de Diputados declararon, y con el aval luego al día siguiente de la Cámara de Senadores, declararon cada una de estas instituciones que el gobierno de Allende era ilegítimo y que Allende era un usurpador, porque él se había ido de la legalidad que lo llevó al poder. Fue realmente una catástrofe. A esto se le suma, porque se le suma que la campaña de la Unidad Popular fue financiada por la Unión Soviética.
Allende viajaba permanentemente a la Unión Soviética y él intentó militarizar cuando se vio debilitado, intentó militarizar su gobierno. No fue Pinochet el que llevó a los militares al gobierno, fue Allende cuando llamó al canalla del general Prats y a sus séquitos a manejar el poder de la Unidad Popular, que eran los capitostes militares que adherían al experimento comunista, al cual Castro comunista, prosoviético, financiado por la Unión Soviética, que estaba llevando Allende, en plena Guerra Fría. Entonces, cuando de repente aparecen movimientos de fuerza contrarrevolucionarios que hayan tenido apoyo de la CIA, es totalmente legítimo. Si Allende tenía apoyo de la KGB, ¿por qué no iba la reacción a tener algún apoyo externo? Que era ínfimo comparado con el apoyo prosoviético que tuvo Allende, que tuvo el Partido Comunista, que tuvo el Partido Socialista y que tuvo él de manera personal. A todo esto hay que agregar el intento de partir a las Fuerzas Armadas en dos. Había una deliberada pretensión por llevar a Chile a la guerra civil. Y esto lo dice Allende en un reportaje famoso que está en internet. Se lo dice a Régis Debray. Régis Debray fue un agente francés, vive todavía, participó de la experiencia del Che Guevara en Bolivia. Dicho sea de paso, cuando el Che Guevara estuvo en Bolivia y fracasa, los guerrilleros que sobrevivieron pudieron ingresar a Chile porque Allende, Soto Voce, siendo presidente del Senado, los ayudó y colaboró con la guerrilla guevarista, le dio pertrechos y le dio refugio a los guerrilleros que llegaron para después mandarlos a Cuba. Tengo todo documentado. Pero tanto Luis Corbalán, que era el presidente del Partido Comunista, como el presidente del Partido Socialista, secretario general, se me hizo una laguna ahora, Almirón. Carlos Altamirano. Carlos Altamirano. Ellos expresamente hablaban de la guerra civil, expresamente hablaban de que había que desatender por completo las instituciones burguesas legales, o sea, las leyes y la Constitución y el Parlamento y el Poder Judicial, y fueron las instituciones formales y legales de Chile que, si bien estaban siendo desatendidas, declararon que era un gobierno ilegítimo. Bueno, había que sacarlo. ¿Y cómo había que sacarlo? Si ese gobierno no se avenía a nada, era un gobierno de fuerza. Bueno, había que sacarlo por la fuerza. Y eso se hizo y eso estaba bien. Y de hecho la gente salió a la calle a celebrar y a festejar. Y a mí no me importa después que me vengan a acusar. Por eso quiero sacar el libro, y con el libro quiero ir a Chile y que vengan los periodistas progresistas, que son mayoría, a ver si se la aguantan y si pueden defender a semejante personaje. Perfecto. Súper. Oye, Nicolás, vamos a pasar a una pregunta ya de la actualidad chilena. Tú sabes que en el 2019 se realizó una ofensiva de la izquierda para posicionarse aquí en Latinoamérica. Se hizo una contraofensiva en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en Chile, en Colombia y en Estados Unidos también, cuyo objetivo ha sido acceder al poder bajo cualquier circunstancia y contra viento y marea. ¿Crees que en Chile se pueda producir un cambio de esta tendencia y una contraofensiva, por ejemplo, rechazando el proyecto de constitución chavista que se está proponiendo? Bueno, a ver, vuelvo a lo que decía Kaiser. Kaiser dijo algo inquietante. Dijo, si Boric pierde la constituyente, Boric corre el riesgo de no terminar su mandato, porque quedaría totalmente debilitado a acceder al poder y enseguida perder la constituyente. Quedaría sumamente golpeado y debilitado. Pero para eso tenemos que movilizarnos, tenemos que trabajar, concientizar, hacer movilizaciones. Si son callejeras, bienvenido sea, presionar, usar todos los medios posibles. Tenemos una desventaja. Los medios de comunicación tradicionales, en un 70-80%, están en manos de la izquierda.
pero tenemos la ventaja de que la gente cada vez mira menos los medios tradicionales y cada vez se nutre más de los medios alternativos que pululan en las redes sociales. Temas que en ese sentido la derecha es mucho más eficaz, mucho más imaginativa, mucho más creativa. ¿Por qué razón? Por dos razones. Primero, la izquierda, como siempre tiene una suerte de prejuicio con el capitalismo y con el progreso, no es tan hábil con las nuevas tecnologías. Pero más allá de eso, tampoco las ha necesitado, porque dice, ¿para qué? Tenemos los canales de televisión, tenemos los diarios, tenemos las radios, tenemos las universidades, ¿para qué me voy a andar yo ocupando de armar mi propio canal de YouTube? Entonces, como nosotros no tenemos eso, sí nos hemos ocupado durante los últimos 10 años y hoy somos tendencia siempre en los hashtags de Twitter, manejamos mucho mejor Instagram, somos mucho más imaginativos para los memes. Trump ganó por las redes sociales en Estados Unidos, no ganó porque tenía los medios de comunicación a su favor, sino tenía todos en contra. Había un solo diario a su favor que era digital. Ahora, cada vez más la gente se aferra a la comunicación digital de las redes. Eso tenemos que aprovecharlo, tenemos que concientizar, viralizar, exponer los discursos insólitos que yo veo en muchos de los exponentes que quieren destrozar la Constitución, que quieren reventar a Chile en pequeños estados, que cada pueblo supuestamente originario tenga sus propias normas. Un desastre quieren hacer. Eso hay que hacerlo saber. Si Chile no es un país jurídicamente organizado, que tenga bajos impuestos, que tenga estabilidad monetaria, una sola constitución y leyes estables, eso va a espantar las inversiones. Si no hay inversiones, no hay trabajo. Y si no hay inversiones, no hay tecnología, no hay progreso. Tenemos que explicar que Chile creció y fue un ejemplo en el mundo, y se habló del milagro chileno, palabra que no me gusta, porque esto no fue consecuencia de un milagro, fue consecuencia de decisiones políticas acertadas de llevar a Chile hacia la institucionalidad y hacia el capitalismo. Y fue tan exitoso el proceso, iniciado el 11 de septiembre del 73, que durante los primeros 20 años, después de que Pinochet deja el poder, gana la izquierda, pero no toca la base fundamental de todo lo heredado. Y con eso Chile hizo un despegue extraordinario, superó por lejos al resto de los países de América Latina. Ahí tenemos que argumentar, tenemos que convencer, tenemos que persuadir y tenemos que transmitir el desastre que han sido los experimentos del socialismo del siglo XXI, que los tenemos a mano. ¿O acaso en Chile no debe estar, como ocurre en Argentina, lleno de venezolanos exiliados? Sospecho que sí. Ahora, ¿por qué no hay cubanos exiliados? Pues es muy difícil para los cubanos exiliarse, pues tienen que atravesar el mar en un palo, en una balsa, con una precariedad artesanal súper peligrosa, y bueno, generalmente los que pueden escapar, los que sobreviven esa travesía se van a Miami. Pero si Cuba fuese un país continental pasaría lo mismo, digamos. Dentro del contexto continental también pasaría lo mismo. No se registra un solo caso exitoso en la historia de la izquierda, de un solo proceso izquierdista exitoso. Solamente hubo gobiernos de izquierda que generaron prosperidad porque abandonaron sus inservibles recetas y se abrazaron al capitalismo. Y eso hizo la Concertación durante los primeros 20 años de gestión. Entonces Chile siguió siendo exitoso y ellos siguieron ganando elecciones y la gente siguió viviendo bien, pero no porque hayan vuelto a las consignas miserables de la Unidad Popular del año 70, sino porque continuaron lo que satanizaron y demonizaron. O sea, demonizaron un gobierno del cual se sirvieron de ese éxito, de esas instituciones y de ese envión hacia la prosperidad que hizo de Chile un ejemplo en el mundo y que hoy corre riesgo grave de que todo eso sea barrido y tirado a la basura. Sería lamentable. Pero esas cosas pasan. Argentina llegó a ser la sexta potencia mundial en 1942. En 1943 vino un golpe de Estado de unos coroneles, entre los que estaba Perón, y Perón se consagra en el dictador de Argentina en el 46,
y de ahí en adelante la Argentina no para de retroceder y hoy somos un país insignificante en la región. No voy a hablar del mundo, en la región. O sea que esas cosas pasan. Hay países que pasan de la prosperidad y se hunden, y fíjense Venezuela, es otro ejemplo. Bueno, y Cuba, antes de la Revolución Cubana, y esto hay que decirlo porque la izquierda, al apropiarse de la reescritura del pasado, miente y engaña, aún con un gobierno malo como lo era el de Fulgencio Batista, Cuba era, después de Argentina y Uruguay, en 1959, el país más próspero de América Latina. Hoy no existe, tiene parámetros ínfimos, es uno de los países más rezagados de la Tierra. Bueno, hay que concientizar y trabajar para ganar el plebiscito constituyente. Y eso es lo que le puede permitir un certero un golpe en la línea de flotación a Boric, la posibilidad de que no termine el mandato, como dijo Kaiser, y en todo caso, si lo termina, que sea un muy mal presidente, pero controlado por las instituciones, y después tendremos la revancha nosotros. Perfecto. Nicolás, me voy a referir a un par de tus libros. La máquina de matar, biografía definitiva del Che Guevara, y El canalla, la verdadera historia del Che. Basado en esos libros, ¿es efectivo que la acción cubana de subversión, tanto en Argentina como en Chile, estuvo directamente encabezada por él? Me refiero a los casos Massetti en Argentina y en Chile al proceso de retractación del MIR. Bueno, el caso del MIR, yo no lo vinculo con el Che Guevara. El caso Massetti en Argentina, sí, directamente. El Che Guevara planificó, porque, a ver, el Che Guevara planificó él concretamente 3 acciones guerrilleras. En las 3 fracasó. Una fue en la Argentina, en donde él quería venir cuando el foco guerrillero esté instalado. Lo instaló Jorge Massetti en una provincia despoblada, en una selva despoblada, que es la Salta, en el Monte de Orán. Fue un fracaso, fue liquidado y diezmado. Después, el otro experimento del Che Guevara fue en el Congo, en donde él prácticamente ni combatió porque no lo dejaban combatir los propios guerrilleros. Fue un desastre, y él comienza su diario en el Congo diciendo textualmente: esta es la historia de un fracaso. Y cuenta, porque hay una diferencia entre el Che Guevara y Fidel Castro. El Che Guevara, que fue un criminal y todos sus homicidios se los tengo totalmente acreditados, y era un personaje cruel, despótico, tremendo. Un odio tenía en su ser que lo exteriorizaba a través del exterminio del disidente. Manejó campos de concentración en Cuba, pero concretamente acciones guerrilleras tuvo. La del Congo, que fue un fracaso rotundo, y después la última fue en Bolivia, que fue otro fracaso, pero categórico. Yo diría que el MIR, en todo caso, fue una experiencia pergeniada por la filosofía propia del régimen de Fidel Castro, que en Cuba estaba lleno de campos de entrenamiento de guerrillas. Guerrilleros argentinos fueron 6.000. La cantidad que fueron del MIR no recuerdo en este momento, pero fueron desde 1965, cuando se crea el MIR, que empieza a prepararse y a entrenarse militarmente. Pero yo no tengo datos de que el Che Guevara haya estado involucrado con el MIR. Podrá haber estado involucrado tangencialmente o colateralmente, pero el MIR claramente fue un producto del castrocomunismo. No solamente el MIR, o sea, yo cuento un total, si mal no recuerdo, son una docena de organizaciones guerrilleras que había en Chile. El MIR probablemente era la más emblemática y la que más ligada estaba a la Unidad Popular. De hecho, tengo confirmados reuniones que tenía Enríquez, el líder del MIR, con el general Prats, reuniones clandestinas donde intercambiaban información y acciones de conjunto.
O sea que el MIR era lo más emblemático porque informalmente era parte de la Unidad Popular, era el brazo armado de la Unidad Popular. Después había otras organizaciones colaterales muy preparadas y había muchas extranjeras, con mucho apoyo extranjero. En un momento determinado, inclusive el gobierno, el Ministerio del Interior da a conocer al Senado la cantidad y la nómina de agentes extranjeros de la órbita socialista, eran pero miles y miles. La embajada cubana tenía mayor cantidad de personal diplomático que todo el personal diplomático que tenía Chile diseminado por el mundo. Pero no, yo creo que el que estaba involucrado en Chile era Fidel Castro. Por eso Fidel Castro tuvo un mes. Inclusive, era muy incómodo para el propio Allende, porque lo empequeñecía a él, lo desacreditaba a él, lo ponía como que el que manda es Fidel Castro. Y le tenía pánico, no sabía cómo decirle, mirá, andate porque me estás perjudicando mi propio gobierno. Y Fidel Castro recorrió ciudades, se reunió, tuvo 20 reuniones en total, dio instrucciones, vigiló, controló, dirigió. Bueno, no se los voy a contar a ustedes que lo han vivido, pero las nuevas generaciones probablemente no lo conozcan. Y además tampoco conozcan lo que fue Fidel Castro. Porque Fidel Castro es tratado por la chusma y por la prensa izquierdista y bien pensante y políticamente correcta, no como un dictador. No le dicen el dictador, le dicen el líder cubano, claro, el comandante Fidel Castro, el premier cubano. ¿Por qué no le dicen de un dictador? Que además no es un dictador, porque la dictadura es transitoria. Claro. Tiene una naturaleza transitoria. O sea, técnicamente fue un tirano asesino que mataba y masacraba y encarcelaba y exportaba la revolución y financiaba la revolución a nivel continental. Eso fue un proyecto. América Latina vivió una guerra de baja intensidad en el contexto de la Guerra Fría. Y el proyecto al cual más se apostó fue el de Chile. El ascenso de Salvador Allende fue para Moscú una victoria, pero de proporciones. Y además se sabía que Salvador Allende iba a ser un dictador, porque si no se sospechara tal cosa, no se lo hubiese obligado a firmar un estatuto de garantías. Claro, donde él se comprometía, eso lo hizo la democracia cristiana para darle los votos. Te doy los votos, pero si vos te comprometés a respetar la libertad de expresión, la democracia, porque ya se sospechaba, se sabía, se lo conocía Allende, su filiación estalinista, él recibía dinero de la KGB desde el año 61, en el año 53 cuando muere Stalin en el Teatro Baquedano da un discurso que yo lo transcribo en mi libro, pletórico hasta las lágrimas de alabanzas a Stalin. Su otro partido, que era el Partido Comunista, los máximos elogios a Stalin los hizo Pablo Neruda, que era jerarca del Partido Comunista. Eso sí, a él le dan el premio Nobel y a Borges no le dan el premio Nobel porque se reúne con Pinochet. ¡Vamos! Claro. Y esto lo confesó María Kodama. Lo llamaron de la Academia Sueca para decirle que le iban a dar el premio Nobel, pero si no se reunía con Pinochet. Ahora, Neruda podía ser jerarca del partido genocida por antonomasia y podía cantar alabanzas a Stalin en vida y post-mortem, que le hizo sus versos, ¿no? Los versos stalinianos. Y además, ellos lo decían, porque si uno va al Congreso de Chillán, que hizo el Partido Socialista y lo que sostenía el Partido Comunista, más el MAPU y las otras organizaciones de la Unidad Popular, ellos hablaban de la revolución comunista. El propio Salvador Allende le dice a Regis Debray, en el reportaje que está en internet,
yo transcribo fragmentos que son, dice, ¿cómo no vamos a tener un enfrentamiento? Porque Rashid Ebrard le pregunta por el enfrentamiento. ¿Cómo no vamos a tener un enfrentamiento si nosotros si yo soy marxista-leninista? Yo vine acá a hacer la revolución, a mí me votaron para eso, esto es lo que sostuve toda mi vida. ¿Cómo no va a haber un enfrentamiento en Chile? Lo va a haber naturalmente. Y nosotros vamos a dar nuestra respuesta. Ellos impulsaban hacia la guerra civil. No pudieron llevarla adelante, casi la llevan adelante. En todo caso, hubo mucho crimen político, hubo casi 2.000 violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Allende, no contabilizados por la historiografía oficial o por la historieta que han vendido durante tantos años de progresismo, ni en Chile ni fuera de Chile, donde es visto como un personaje, un demócrata caritativo con ideales altruistas. Cuando cuando hizo un desastre. Yo no escribo una biografía de él. Yo, obviamente, hay una introducción en donde le atribuyo mucha responsabilidad a la democracia cristiana, y de hecho en el año 68 se publicó un famoso libro que se llamó Frei el Kerensky chileno, que quizás algunos recuerdan, que yo lo tengo y lo tengo y lo uso porque ya muchos sectores alertaban, guarda, que la democracia cristiana es antesala del comunismo en Chile, y eso pasó. Eso pasó. Chile tiene algo que a mí me hace acordar, no es lo mismo, pero me hace acordar a la partición de Alemania. En plena Guerra Fría uno podía comparar lo que era Alemania comunista, mal llamada Alemania democrática, y Alemania federal, llena de prosperidad, libertad, bienestar, movilidad social ascendente, y lo otro una pobreza aplastada por el Estado totalitario. Y Chile tiene algo parecido, tiene un corte radical que va del comunismo hacia un gobierno de derecha que institucionaliza a Chile, le da una economía de mercado, le da bases sólidas y le da plebiscitos. Le da plebiscitos para que la gente elija. Y cuando la gente eligió en desacuerdo con el gobierno, ese gobierno se fue. Y todo eso hay que decirlo, no hay que avergonzarse, no hay que ser... Yo creo que el problema que existe en la derecha de todo el mundo, y probablemente también en la de Chile, es un fenómeno culposo. ¿Culposo de qué? De haber sentado las bases para que Chile sea un país próspero. Si ustedes son los que llevaron a la división, al ostracismo, al empobrecimiento, a la dictadura, al castrocomunismo, a la guerrilla, al terrorismo. Esto lo hicieron ustedes. Antes de ustedes, Chile era un país que vivía en armonía y crecía dentro de un contexto. Así es. Bueno, ahora, si se cometieron excesos, si se cometieron abusos también durante el gobierno militar, bueno, puede ser que haya sido así, pero el resultado nadie lo puede negar. Por eso mismo, ese resultado no es modificado por los 20 años que continuaron en manos de la izquierda en la concertación y que no modificaron las bases centrales de ese gobierno que satanizan. Y si lo satanizan, ¿por qué no lo modifican y lo retrotraen a 1970? Bueno, todo esto no pasó y Chile creció, pero ahora ha pasado muchos años, han reescrito la historia, las nuevas generaciones no saben, no conocen, se dejan encandilar por imbecilidades ideológicas propagadas con un discurso muy bien articulado, y bueno, y si no se gana el plebiscito, vaya, estamos en problemas. Así claro. Es. Oye, Nicolás, una pregunta sobre todo nuestros amigos que están conectados. Tú estuviste preso en Cuba, a ti te apresaron en Cuba. Cuéntanos un poco esa experiencia. Bien, esto fue en el año 2006 o 2007, nunca me acuerdo. Yo fui ahí, la realidad es que me entrevisté con la Cruz Roja, con Cáritas, con sectores católicos, con sectores de diferentes índoles, incluso con las mujeres de los presos de conciencia, de los presos políticos. Y además yo tenía previsto dar una conferencia explicándoles a los cubanos quién fue Perón, que tenía una doble intención. O sea, Perón fue un dictador estatista,
que fomentaba el culto a la personalidad, que aplastaba a la oposición, que encarcelaba disidentes. O sea, yo lo que quería era marcar similitudes, digamos, de contexto. Y si me decían algo, ¿no? Yo no vengo a hablar de Cuba, yo estoy hablando del fascismo en Argentina. Esa va a ser mi respuesta. Pero no me la dejaron dar la conferencia porque el domingo me detiene la policía de extranjería, me llevan a un calabozo, me tienen un día prácticamente, y después a un interrogatorio donde conocían vida y obra mía, me preguntaron todo para ver. Ya me habían advertido de que si me agarraban, porque yo no estaba haciendo turismo convencional, yo vivo a 2 cuadras de la costa atlántica. Entonces, ¿por qué no fue a la playa? Me increpaban, porque yo vivo en una ciudad balnearia, entonces lo que me interesa de Cuba es la idiosincrasia, hablar con la gente, era mi respuesta evasiva. Porque yo no fui a hacer turismo convencional, yo fui a juntarme con gente desesperada, a darles algún consuelo y a darles una conferencia. Bueno, finalmente lo que me dicen es: dedique a hacer turismo convencional, si usted viene acá a otra cosa, lo vamos a expulsar del país. A mí eso me dio cierta tranquilidad porque dije, en el peor de los casos me expulsan, no es que me retienen ahí adentro. Pero el día que yo me voy en el vuelo, me retienen las valijas, me hacen un allanamiento, me decomisan, me sacan todas las cámaras de fotos y me sacan. En esa época yo tenía MP3, famosos MP3, y tenía los CD donde había grabado los reportajes que le había hecho a mucha gente. Y me preguntaron, ¿qué es esto? Música, dije. Me lo sacaron. Dije, acá, creo que fue uno de los momentos más estresantes de mi vida. Y a los 15 minutos me dice, bueno, acá le devolvemos sus discos. Y yo me di cuenta de que ellos no tenían la tecnología en ese momento para escucharlo. Esto fue en el aeropuerto. Entonces me volvió el alma al cuerpo y en un momento determinado mi valija desaparecen y me hacen firmar un acta donde yo había hecho determinadas contravenciones y le digo, pero mis valijas las llevaron al avión para ganar tiempo. Ahí me di cuenta que yo me volvía, pero todo ese tránsito fue de un estrés terrible y hoy, visto a la distancia, yo me arrepiento. Porque exponerse a ese riesgo, a que te pongan una bolsa de cocaína en el hotel, como te fabrican te dejen ahí adentro, sin garantías, sin leyes, con la complicidad de la comunidad internacional, que en aquella época era muy se hacía la distraída con Cuba, siempre se hicieron los distraídos. Y quedarme ahí adentro haciéndome el Rambo, el Tarzán. Yo era mucho más joven, creo que fue inconsciencia, porque yo no iba a modificar nada, no iba a poder hacer mucho, era como tirar un vaso de agua al mar lo que yo podía hacer. ¿Qué iba a hacer? Iba a poder dar consuelo, dar algunas charlas, juntar con algunos disidentes, recoger testimonios de gente que se quería desahogar, era para publicarlas en un diario donde yo colaboraba. Bueno, la realidad es que el riesgo era enorme y si hoy lo tuviese que volver a hacer no lo haría, porque el estrés que pasé, la sensación de vulnerabilidad que sentí fue enorme, porque ahí ¿a quién vas a recurrir? ¿A quién vas a recurrir? No tenés a quién. Qué increíble. Oye, Nicolás, volviendo al Che Guevara, ¿cómo crees tú que se puede explicar que un psicópata asesino serial como Ernesto Guevara esté considerado hasta el día de hoy como un ícono idealista de la nueva izquierda? Bueno, a la izquierda no se la juzga por sus resultados, confirmadamente desastrosos, se la juzga por sus intenciones. A Allende no se lo juzga por el desastre empobrecedor y hambriador y por las violaciones a los derechos humanos de su gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Se lo juzga porque supuestamente él
pretendía rescatar a los pobres de Chile y darles dignidad por sus objetivos. Entonces, al Che Guevara se lo juzga porque se lo ve como un peregrino, un buen samaritano, que deambulaba por el mundo tratando de rescatar de la pobreza a los marginados. No se lo juzga por sus homicidios, por sus cartas tenebrosas, racistas, por los campos de concentración, el campo de concentración en la península de Guanacaveibes, que él mandó a hacer para castigo de homosexuales, por haber manejado un campo de exterminio en La Cabaña, en La Habana, donde bajo su comandancia se mataron a 1000 infelices. El Che Guevara además no se lo conoce. Se lo juzga de esa manera también porque no se lo conoce. Los guevaristas no suelen conocer a Guevara. Ese es otro tema. Y se lo conoce a través de las películas, pero las películas no muestran nada. Les voy a poner un ejemplo. La última película que yo recuerdo que se hizo sobre el Che Guevara con mucha promoción fue la que protagonizó Benicio del Toro. El Che Guevara, en su diario en Sierra Maestra, porque toda la película data de Sierra Maestra, en su diario, se hicieron 2 películas. La primera película es todo sobre Sierra Maestra, es decir, la etapa de la guerrilla que se vivió durante el gobierno de Fulgencio Batista hasta la entrada en La Habana. El Che Guevara confiesa haber fusilado 14 personas. No lo digo yo, lo dice él en su diario personal, que es un diario cortito que se puede bajar de internet. Se lee en un fin de semana. Él confiesa 14 fusilamientos, de los cuales un fusilamiento era a una persona acusada de violación. En toda la película, el único fusilamiento de los 14 que se muestran es ese, no se muestra ningún otro. Que uno puede decir, bueno, qué sé yo, era en la selva ahí, claro. Bueno, a un violador, algo tan repugnante, bueno, lo disculpamos, si está aceptado. Los otros 13 no se muestran. Y después viene la peor parte del Che Guevara, que es que cuando triunfa la revolución, Fidel Castro lo nombra comandante en un campo de exterminio de disidentes, en La Cabaña, donde se matan 1000 personas y donde él participa materialmente y mata a 116 personas. Y tengo los nombres y apellidos y día, y yo, etcétera, etcétera, en mi libro La máquina de matar. Ahora, la segunda película de Benicio del Toro, muchas gracias, la segunda película de Benicio del Toro es directamente en Bolivia. Toda esa etapa oscura de exterminio, de persecución a los homosexuales, a los disidentes, de fusilamientos en masa, todo eso no se muestra. Directamente pega un salto y se va a la experiencia en Bolivia. O sea, lo poco que se difunde de Guevara no son sus grandes miserias, enormes, terribles, sino que se difunden aspectos amables. Y además, la izquierda es muy propensa a inventar mitos, íconos, héroes, a pesar de que hayan hecho los peores desmanes y las peores calamidades, ¿no? Yo ahora no tengo el número exacto, pero creo que son 195 los fusilamientos de los homicidios que cometió el Che Guevara. Y no en combate, sino fusilamientos. En combate hay registro de una sola ocasión en la cual él en una escaramuza mató a alguien. Porque hay que decir la verdad, la Revolución Cubana no fue una guerrilla que le gana a un ejército profesional. Tuvo otros componentes políticos que no tienen nada que ver con la guerrilla. Eso fue lo que se vendió. Se vendió en América Latina la fantasía de que una guerrilla le podía ganar a un ejército profesional. Eso no fue lo que sucedió en Cuba y tampoco fue lo que sucedió en ninguna parte del mundo. De América Latina. Podemos hablar de otros lugares con otras connotaciones muy específicas, como el caso de Vietnam, pero tiene otras connotaciones. Lo que pasó en Cuba no fue lo que se exportó. Yo desmenuzo la Revolución Cubana y la desarmo y pongo en evidencia el fraude historiográfico que ello significó y que el Che Guevara se encargó de fomentar
a través de un librito que escribió que se llamó Guerra de Guerrillas, en donde muchos se encandilaron y creyeron que con la voluntad ideológica le podían ganar a un ejército profesional. No solamente no podían, sino que además la gente no se les sumaba, la gente los denunciaba y confiaba en sus propias Fuerzas Armadas. Perfecto. Oye, bueno, Nicolás, no te vamos a quitar más tiempo. Sabemos que tú tienes ahora en 5 minutos más una entrevista. Así es que te vamos a despedir, pero no sin antes agradecerte infinitamente tu presencia. Para que tú sepas, quedaron como 20 preguntas por hacer. Quedaron muchísimas. No te quepa duda que te vamos a invitar para otro programa, sin lugar a dudas. ¿Ah? Encantado, y ya nos veremos en Chile, así que gracias por, sí, eso es otra cosa. Por la conversación y por ir generando esta expectativa, pero estar a la altura de las circunstancias. Sí, Nicolás va a estar en Chile en mayo, ya hay horas y lugares donde va a estar dando sus conferencias, lo vamos a estar promocionando ya a contar de esta misma semana seguramente, para que tenga la audiencia que merece nuestro gran amigo Nicolás Márquez. Nicolás, te mando un gran abrazo, muchísimas gracias, un abrazo a todos los amigos que se conectaron bastantes personas, muchas personas, y bueno, Marcelo, querido amigo, un abrazo grande, y nos vemos, Nicolás, que estés súper bien, y cuídense mucho, para que te tengamos acá en Chile en mayo. Me quedó algo por decir respecto de la pregunta que hizo Marcelo, sí, que lo voy a, si me permitís, total, tengo 5 minutos más. Excelente. Que tiene que ver con el Che Guevara. El Che Guevara es un mito, y según la Real Academia Española, mito es persona o cosa a la que se le atribuyen condiciones que no tiene, condiciones o cualidades que no tiene. Y yo una vez leí un informe, y de eso me baso también en el libro para analizar cuáles son las características que tienen los mitos del siglo XX, ¿no? Y el Che Guevara es uno de ellos. Marilyn Monroe, Eva Perón, Kurt Cobain, James Dean, el Che, murieron todos jóvenes. Sí. Eran transgresores, eran lindos, bellos. Che Guevara era buen mozo, como se dice en Argentina, no sé cómo se le llama en Chile. Igual. Era fisonómicamente atractivo. Y murió, y además encima era de izquierda. Entonces, eso contribuyó, y murió supuestamente tratando de salvar a los pobres bolivianos explotados. Entonces, encima, la muerte, dar la muerte por un ideal, eso también canoniza y santifica. Y la realidad es que importa un pomo cómo murió Guevara. Lo que importa es cuánta gente mató Guevara por ese ideal, que no era un ideal, sino que era un fundamentalismo. La diferencia entre el idealista y el fundamentalista es que el fundamentalista está dispuesto a matar por sus ideas. El idealista las difunde, las propaga, las defiende. El fundamentalista es como un talibán. Bueno, Che Guevara era eso. Pero tenía así las características arquetípicas de los mitos del siglo XX. Fidel Castro no es un mito. Murió de viejo, en un hospital lleno de cables. Ya. Sí. En cambio, el Che Guevara encima es como que es eternamente joven, porque las fotografías que hay sobre él y qué sé yo, es una especie de permanente rebeldía. Entonces, con esos otros elementos que constituyen el mito, y bueno, el Che Guevara encajó perfecto. Si encima la derecha no le dio nunca importancia a la batalla cultural, nunca se ocupó de desarmarlo, de denunciarlo, de exponerlo, de evidenciarlo, porque hay que decir la verdad, el Che Guevara mató 49 bolivianos pobres, él y sus cubanos mercenarios, no pudieron reclutar a un solo campesino en Bolivia, y no solamente no lo pudieron reclutar, sino que fueron los campesinos los que delataron su presencia. Eso no se dice. Y que además en Bolivia había un presidente que era René Barrientos, que era un presidente votado por
el 66% de los bolivianos, un gobierno democrático, y él fue con mercenarios cubanos, todos cubanos, a imponer el sistema comunista, a tratar de llevarlo por la fuerza mataron gente, 40 y pico de bolivianos, y atentar contra el sistema democrático. Y hoy me preguntaste por el caso argentino de Jorge Macetti, que también comandó el Che Guevara en Argentina. En ese momento gobernaba el presidente Ilia, que era un presidente socialdemócrata votado por la gente, un gobierno democrático. O sea, si por algo sentía desprecio el Che Guevara era por la democracia. Eso que quede claro. Cosa que los izquierdistas que pululan y se llenan la boca hablando de democracia y derechos humanos y levantan el banderín de Guevara, habría que desenmascararlo. Bueno, no nos hemos tomado ese trabajo. Morraz, uno de los pensadores que a mí siempre me cautivaron, en un libro suyo que se llama Mis ideas políticas, dice una frase que me parece que siempre la rescato y con esto termino. Un error y una mentira que no nos hemos tomado el trabajo de desenmascarar, se han ido constituyendo poco a poco en la autoridad de lo verdadero. Él hablaba de otra cosa y hablaba de Francia, pero esa frase vale para todas las mentiras que la izquierda ha propagado en el mundo, en Chile en particular, en Argentina ni hablar. De hecho, yo empecé así. Mi primer libro se llamó La otra parte de la verdad, porque nos contaron una historia respecto de lo que sucedió en la década del 70 que no se correspondía en absoluto con la verdad. Acá Argentina vivió una guerra civil, que Chile no llegó a ese extremo, porque se evitó en septiembre del 73, pero Argentina sí la vivió. Y yo la tengo totalmente acreditada en mis trabajos. Pero esa frase me gusta porque no nos hemos tomado ese trabajo. Bueno, ahora es hora de poner manos a la obra. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Nicolás. Te mandamos un gran abrazo a todos nuestros amigos conectados. Muchas gracias. Y les recuerdo que mañana en la noche tenemos foro con Marcelo, Rodolfo y Pía. Así es que no dejen de vernos a las 20 horas también. Nicolás, un abrazo grande y bueno, ya te tenemos en Chile en un mes más, así que ya estás próximo a llegar. Qué bueno. Será un placer y una alegría volver a un país que quiero tanto, del cual me estoy ocupando, ahora muy involucrado intelectualmente, porque estoy escribiendo este libro, y además porque el pisco chileno es inigualable. Perfecto. Me voy a dar esa licencia, ese gusto. Excelente. Estupendo. Ya, Nicolás, muchísimas gracias. Que estés bien. Chao, gracias. Muchos saludos, un gran abrazo. Muchas gracias por tu presencia. Si te gustan mis videos, si te gustan mis libros, si te gustan mis conferencias, yo ahora voy a estar abocado en este canal de YouTube a dar una serie de videos todas las semanas durante todo el tiempo. Ello requiere de tiempo, de preparación, además de todas las actividades intelectuales que uno lleva adelante. Si estás de acuerdo con lo que hago, si te sentís identificado y representado, ten en cuenta que estamos dando una batalla cultural contra toda la progresía, contra la agenda globalista. Y muy desigual. Nosotros no disponemos de fondos y ellos disponen de fondos ilimitados. Entonces te invito a que si estás de acuerdo y podés, dame una mano. Tenés Patreon para colaborar con lo que puedas y de esta manera poder facilitar que todo este trabajo y todo este esfuerzo siga siendo posible. ¿Dónde está? ¿Cómo haces para poder colaborar? Bueno, en la descripción del video ahí está el link de Patreon. Con lo que puedas. Todo suma y todo sirve para que este trabajo que vengo realizando dé sus frutos. Un abrazo.